Bien, jóvenes, vamos a empezar observando la siguiente imagen. Muy bien, aquí tenemos y podemos percibir una casa. Luego tenemos varias casas. Luego aquí tenemos la palabra hermoso, hermosa y hermosos. Tenemos a una niña, algunas niñas y un niño. ¿Sí? Entonces, después de haber observado y leído las imágenes y palabras propuestas, vamos a responder la siguiente interrogante. ¿En qué han variado? A ver, si nos ponemos a analizar detalladamente en qué han variado, tenemos casa, tenemos casas, han variado de repente en número, ¿cierto? En cantidad. Hablamos aquí de uno solo y acá de varias. Si vemos aquí y leemos la palabra hermoso, hermoso ha variado luego a hermosa, quiere decir que ha cambiado de género, ¿cierto? Y si decimos hermosos, nuevamente ha cambiado en número, porque ahora está en plural, hermosos. De igual manera, niña, luego nos dice niñas, también está cambiando en número. Y finalmente nos presenta un niño, está cambiando de género. En eso ha variado. Luego me dice, ¿qué otras variaciones podríamos tener partiendo de las imágenes propuestas? ¿Qué otras variaciones? De repente aquí podríamos tener niños, de repente aquí también podríamos tener quizá hermosas, que no está presente, solamente dice hermosa en singular, y así de distintas maneras podrían existir otras variaciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros mencionamos casa, al igual que niña, ambas son categorías gramaticales sustantivas, porque son sustantivos, en este caso, común, ¿no? Si le damos un nombre aquí, sería propio. Y por este lado, hermoso, estamos frente a una categoría gramatical de tipo adjetivo. Es un adjetivo, recordemos eso. Entonces, vamos a tener en cuenta que tenemos categorías gramaticales como el sustantivo y el adjetivo que han variado. Así como estas categorías gramaticales han variado, hay categorías gramaticales que no varían. Y eso es lo que vamos a tratar en esta sesión. Categorías invariables, ¿no? Entonces, para tener en cuenta cuáles son esas categorías invariables, tenemos que tener un poquito más clara la situación. Vamos a tener entonces que cuando hablamos de categorías gramaticales, vamos a decir que son variables e invariables. Se presenta en esos dos tipos. Cuando hablamos de una categoría gramatical variable, es aquella que sufre accidentes gramaticales, ¿ya? Por eso teníamos nosotros en el ejemplo anterior, aquí, que cambiaba o variaba en número, aquí en número y también en género, número y género. Ah, ahí estaba sufriendo accidentes gramaticales de género, número, y si hablamos de un verbo, de repente persona, tiempo, etcétera. ¿Sí? Entonces, dentro de estas categorías gramaticales variables, las que sufren accidentes gramaticales, vamos a tener al artículo, al sustantivo, al adjetivo, al pronombre y verbo. Mientras que vamos a tener por el otro lado categorías gramaticales invariables. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen accidentes gramaticales, que carecen, que no presentan accidentes gramaticales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no van a sufrir variación ni de género, ni de número, ni de persona, ni de ninguna otra forma. No se da. Y dentro de estas categorías gramaticales invariables vamos a tener al adverbio, a la preposición y a la conjunción. El día de hoy nos vamos a situar en la categoría gramatical invariable adverbio. El adverbio es el que vamos a conocer un poco más el día de hoy. Y cuando hablamos del adverbio, vamos a hablar de su definición y lo vamos a definir
en sus tres formas: semánticamente, sintácticamente y morfológicamente. Cuando hablamos de la definición semántica del adverbio, estamos diciendo que este adverbio es una palabra que puede indicar diversas realidades, de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de compañía, de instrumento, etc. Cuando hablamos de un adverbio cuya definición es sintáctica, quiere decir cómo funciona el adverbio dentro de un enunciado u oración. Cuando la analizamos, pues este adverbio va a funcionar como modificador directo dentro del sujeto y va a funcionar como circunstancial dentro del predicado. Y finalmente tenemos el adverbio en su definición morfológica. En esta definición morfológica vamos a tener que el adverbio es una categoría gramatical invariable, como lo hemos visto en el esquema anterior, es decir, carece de accidentes gramaticales, no tiene variación alguna, ni de género, ni de tiempo, ni de modo, ni de número, de ninguna forma. No varía. Vamos a conocer entonces ahora cuáles son esos adverbios. Comenzamos con la clasificación. Tenemos primero estos tres. Tenemos el adverbio de lugar. Cuando hablamos de los adverbios de lugar, hay que tomar en cuenta que estos sirven para indicar el lugar donde se realiza la acción o para dar información sobre la ubicación de algo. Dentro de estos adverbios podemos tener los siguientes adverbios: adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, debajo, cerca, lejos, encima, enfrente, junto, aquí, acá, ahí, allí, allá, donde quiera, ¿no? Son algunos de los adverbios que podemos clasificar en este grupo. Luego tenemos a los adverbios de tiempo. Estos adverbios de tiempo son los que le agregan información temporal, añaden una información circunstancial a una oración o una palabra, y entre estos adverbios vamos a tener hoy, ayer, mañana, temprano, tarde, antes, después, ahora, anoche, enseguida, ya, aún, todavía, pronto, siempre, recién, recientemente, luego, cuando, mientras. ¿Sí? Y luego vamos a tener en este bloque los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad son aquellos que hacen referencia a una cantidad en relación con el desarrollo de una acción. Y entre estos adverbios tenemos harto, demasiado, bastante, mucho, muy, tanto, tan, más, solo, medio, poco, algo, casi, nada, menos, excepto, apenas. Estos son algunos de los adverbios de cantidad con los que cuenta esta clasificación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos: ella se quedó atrás y tú cerca de la cabaña. Acá dice, ella se quedó atrás, ¿no? ¿Dónde se quedó ella? ¿Dónde? Atrás. Responde a la pregunta de un adverbio de lugar. ¿Dónde? ¿En qué lugar se quedó? Atrás. ¿Y tú dónde te quedaste? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Cerca. Por lo tanto, tenemos dos adverbios de lugar: atrás y cerca. La siguiente oración nos dice, hoy es el día, tienes que llegar temprano. ¿Cuándo es el día? Pregunto, ¿cuándo? Hoy es el día, hoy. ¿Cuándo? Porque el adverbio de tiempo responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo es el día? Hoy, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo vas a llegar tú? ¿Cuándo? Temprano voy a llegar, temprano. Por lo tanto, tenemos nuestros dos adverbios. Luego tenemos la siguiente oración. Estoy demasiado ansioso, espero tanto su llegada. ¿Cuán ansioso espero? ¿Cuán ansioso? ¿De cuánto? De cantidad. Adverbio de cantidad. ¿Cuán ansioso? Demasiado, ¿no? ¿Cuánto de ansioso, verdad? Demasiado.
¿cómo espero ese, no? Esa cantidad, ¿cuánto espero? ¿Cuánto? Tanto, espero tanto su llegada. Por lo tanto, estamos frente nuevamente a dos adverbios, esta vez de cantidad, demasiado y tanto. Seguimos con nuestra clasificación y tenemos ese segundo bloque también de 3. Tenemos ahora el adverbio de modo. El adverbio de modo son aquellos que se expresan, obviamente el modo, pero es el modo en el que realiza la acción del verbo, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener algunos adverbios como, por ejemplo, bien, mal, rápido, despacio, duro, ligero, claro, así, como. Hay que recordar algo también, que la mayoría de adverbios también terminados en mente, fácilmente, cruelmente, rápidamente, difícilmente, velozmente, etc. ¿Ya? Luego tenemos los adverbios de afirmación. Estos adverbios de afirmación son aquellos que dan por verdadero un dato o expresan la certeza sobre la acción que desarrolla el verbo. Y aquí podemos tener las siguientes palabras como adverbios. Sí, también, cierto, claro, efectivamente. Y por último, en este bloque tenemos los adverbios de negación. Los adverbios de negación son aquellos que se utilizan para negar algo que frente a su omisión aparecería como positivo. Y aquí tenemos a quienes: a no, nunca, jamás, tampoco. Veamos algunos ejemplos. Estoy corriendo despacio, aunque sé que ganaré fácilmente la carrera. A ver, ¿cómo estoy corriendo? ¿Cómo? Cuando yo pregunto cómo, responde a un adverbio de modo. ¿Cómo? ¿Cómo estoy corriendo? Despacio, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo ganaré? Fácilmente. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos dos verbos de modo, despacio y fácilmente. Luego me dice, yo sí asistiré a la reunión. Está claro que me interesa, ¿no? A ver, entonces me dice, asistiré, como decía el adverbio de afirmación, está asentando por hecho de la acción del verbo, que sí asistiré, ¿no? ¿Asistiré? Sí, es positivo, afirmativo, sí. Dice, a la reunión, está claro que me interesa. ¿Me interesa? Sí, está claro. Ah, entonces claro y sí vienen a ser adverbios de afirmación. Y por último, en este bloque, el ejemplo nos dice, tú nunca dirás que no te avisé. Entonces, nunca, a ver, nos dice que niega lo que, de cierta manera nos dice que niega o omite el lado positivo, ¿no? Dirás, que es el verbo, dirás, pero dice nunca, o sea, no. Supuestamente estoy contradiciendo, viene a ser negación. Y luego acá me dice avisé, que es la parte positiva, pero yo lo estoy negando. No, no te avisé. Por lo tanto, estoy frente a adverbios de negación. Y tenemos nunca y tenemos no. Y ahora vamos con el último bloque de la clasificación y aquí tenemos a los adverbios de duda. Estos adverbios de duda son aquellos que expresan inseguridad del sujeto en relación con la acción que se desarrolla en el verbo. Y podemos tener quizá o quizás, acaso, posiblemente, probablemente, tal vez. Luego tenemos los adverbios de orden. Estos adverbios de orden son los que se expresan para que de alguna manera den un orden en el que suceden algunos hechos establecidos. Podemos tener posteriormente, sucesivamente, últimamente, respectivamente. Y finalmente tenemos los adverbios interrogativos. Estos adverbios interrogativos son los que forman expresiones interrogativas que pueden ser frases u oraciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de este bloque. Y nos dice, posiblemente viaje hoy o tal vez mañana. A ver, me dice posiblemente viaje. No me dice que va a viajar. No me dice que ni sí ni no. Posiblemente está en duda.
al igual me dice hoy, o tal vez mañana, está en duda, posiblemente, tal vez son palabras que nos ayudan a darnos cuenta de que hay una duda dentro de la expresión. Por lo tanto, estamos frente a adverbios de duda. Ahí está. Luego tenemos la siguiente oración. Limpia los pisos posteriormente. Cuando esté seco, échale poet. Ah, ya. Mira, dice. Limpia los pisos. Limpia los pisos. Ya. Posteriormente hay un orden, o sea que después va a suceder esto. Cuando esté seco, échale poe. Ah, entonces esta palabrita posteriormente me está indicando que no va a ser en el momento, sino va a ser después, en un tiempo prolongado. ¿Ya? Y luego, por último, tenemos el siguiente ejemplo. ¿A dónde llegarás? ¿Cuándo y cómo lo harás? Estoy preguntando a dónde vas a hacer tu llegada, cuándo va a ser tu llegada y cómo vas a llegar. Estoy haciendo preguntas, por lo tanto son adverbios interrogativos. Tenemos a dónde, tenemos cuándo y tenemos cómo. Y con ello estaríamos terminando los ejemplos de la clasificación de adverbios, recordando que los adverbios son categorías gramaticales invariables. Más adelante veremos las siguientes categorías gramaticales invariables que nos falta, como la preposición y la conjunción. Esto sería todo. Espero que haya sido de su total entendimiento. Gracias.